Muy buenas tardes. Vamos dando inicio a tu programa, Hablemos con Sentido Humano. En unos minutos más iniciaremos esta charla que viernes a viernes tenemos con ustedes. Buenas tardes a todos. Es un honor nuevamente estar aquí compartiendo con ustedes pues esta información y que sea interactivo, ¿verdad? Que poco a poco vaya haciéndose las preguntas y vayamos pues retroalimentando qué es lo que ustedes quieren saber sobre cómo construirse como un héroe o cómo construir a los que están a su alrededor, a apoyarlos en esta construcción como héroes. Esta tarde tenemos un tema muy interesante, ¿verdad, Ángela? Un tema en continuidad a la semana pasada, que es la resiliencia ante el mal. Por supuesto, en esta construcción del héroe. Tema interesantísimo en todos los ámbitos de la vida en la que podemos aplicar este importante tema, Ángela. Sí, pues empezamos la semana pasada hablando acerca de cómo era esta caída hacia el mal, cómo uno va cayendo poco a poco, paso a paso, llegando al mal. Pero no queremos quedarnos ahí, no queremos quedarnos pensando en que el que llegó al mal, ahí se va a quedar, ¿verdad, Carlos? Entonces, no, este tema de hoy, pues es el regreso, es ese camino, esa conversión de yo iba hacia el mal y ahora, ¿qué puedo hacer para no estar ahí? Para regresarme y reconocer que estoy en el mal y entonces caminar nuevamente hacia el bien. Un camino difícil, complicado, pero que puede suceder. Pues hablemos con sentido humano, Ángela. Vamos iniciando de lleno a este tema. Hoy en tu edición Construyendo Héroes, en la que pues hay mucho de qué platicar. Y en ese hablar con sentido humano, pues empecemos. ¿Cómo nos quedamos la semana pasada, Ángela? Pues sí, la semana pasada, si ustedes recordarán, vimos el proceso que hace que las personas nos vayamos como en un tobogán engrasado hacia el mal, ¿verdad? Paso a paso, y vimos siete pasos que hacen que esto ocurra. Que el primero era pues dar el primer paso, ¿verdad? Siempre hacerlo por primera vez, como muchos asesinos en algún momento lo han mencionado. Pues el primero fue el asesinato, el primero fue el más difícil, y allí en adelante me fui, como luego decimos popularmente, como gorda en tobogán, ¿verdad? Entonces este fue el primer paso. Luego la deshumanización del otro, olvidarnos que el otro es un humano que siente, que es, y lo empecemos a tomar como una cosa. Luego vimos lo que era el tercer paso, era la desindividuación, que no vemos al otro como un individuo y aparte empezamos a verlo como un grupo, y en el colectivo se nos olvida que las personas somos individuos únicos. La siguiente, el paso 4, era deslindarse de la responsabilidad personal. Entonces yo ya no me responsabilizo, yo ya no me hago cargo, yo ya no me siento culpable, que a veces la culpa es necesaria, sino que me deslindo y lo veo como que es el grupo el que lo hace. Y luego el quinto paso era pues la obediencia ciega a la autoridad. Entonces, como ya no puedo ver, ya mis códigos éticos ya no ven que la autoridad puede estar haciendo un mal. Ese era el quinto paso. El sexto era pues una tolerancia pasiva al mal, no tolerar que esté ocurriendo esta impunidad, que no estemos haciendo lo correcto y no hacer nada. Aquí es cuando entramos a la omisión, y pues el último paso es cuando ya ni siquiera operan estos patrones éticos y morales, ya ni siquiera están haciendo algo por darme cuenta de que estoy aquí en el mal. Y platicábamos que esta serie de escalones hacia el mal pues son muy sutiles, se van presentando de manera muy cotidiana. Nos han preguntado, oye, ¿y cómo darnos cuenta de que esto está sucediendo? Pues eso es el enorme riesgo que tenemos, que se van presentando de manera muy sutil, de manera que en ocasiones parecen poco evidentes. Pero recuerda que siempre hay alertas, que alguien se está percatando, e incluso me atrevo a decir que alguien al notarlo te ha preguntado qué sucede en tu vida, que si estás bien, cómo le va a tu esposo, a tu esposa, a tus compañeros de trabajo. Quizás les ha llamado la atención algún cambio, que no eres la misma persona. Por eso, en este planteamiento que queremos hacer en este programa con sentido humano, pues es
ofrecer a las personas una perspectiva fresca, sí, de la mejor manera de propiciar un crecimiento integral, que a lo largo de la semana se ha estado haciendo este planteamiento. Por eso, en esta visión integral de la persona, pues queremos hoy orientarnos, pues no nada más a ver dónde vamos a caer, sino cómo le vamos a hacer, cómo podemos ayudar a desafiar constructivamente lo incorrecto y las malas acciones en el escenario de la vida. Por eso, pues hoy hay también oportunidades, ¿verdad, Ángela? Sí, pues siempre lo va a haber y en eso creemos nosotros. Creemos en esta resiliencia en donde siempre puedo regresarme de ese camino en el que me dejé ir hacia el mal y puedo ahora trabajar en esta contra, a lo mejor a veces, ¿verdad? Contra el mal para ir hacia el bien de nuevo. Entonces, esto es una gran esperanza. Esto es una gran esperanza de la persona en donde yo creo que puedo desafiarlo, que puedo hacer un cambio en mi vida, que puedo hacer algo bien. Que si estaba haciendo lo incorrecto, pues ahora lo puedo hacer mejor. Y es que eso es lo que hace un héroe, una heroína. Superar la tendencia no solamente a ver y a esperar en momentos de crisis, sino es cuando podemos surgir, y vaya que lo estamos viviendo hoy en día con esta crisis que vivimos o con esa crisis que estás viviendo, a lo mejor particularmente en tu trabajo, en tu familia, en tu matrimonio. Por eso enseñar a las personas, y es algo que queremos acompañarte en este proceder, pues es también a hablar y actuar con valor moral. Es cuando la situación precisamente lo demanda, porque es cuando surgirá el héroe. Y es ahí donde queremos pues ubicar qué podemos hacer en este caminar para poder proveer esas herramientas para actuar con carácter, con valor, resistir estas situaciones de riesgo que se presentan pues muchas veces sin esperarlas. Por eso es que estas circunstancias, estas situaciones, pues nos ponen a prueba de qué tan preparados estamos para hacer frente a esto que llega a nuestras vidas. Sí, yo recuerdo muchas veces en sesiones terapéuticas cuando vienen los jóvenes y luego te dicen, no, pues es que yo ya soy malo, ya nadie me va a creer que me puedo hacer bueno. Los niños también lo dicen, entonces cómo a veces hemos etiquetado a los niños, a los alumnos, a los adolescentes en tú nunca vas a cambiar, tú siempre vas a ser así, tú siempre vas a hacer pues las cosas incorrectas. Entonces, ¿cómo enseñarles a ellos que no, que sí existe la posibilidad de que puedes hacer un cambio y no necesariamente te tienes que colgar de esta etiqueta que hemos puesto a lo mejor, o que uno mismo se ha puesto, creyendo que no puedes hacer un cambio en tu vida? Y entonces ahora el ir viendo estos 10 pasos que hoy les vamos a compartir sobre cómo hacer esta resiliencia del mal, ¿verdad? Cómo hacer este cambio, cómo reponerme, cómo verlo de ahora de otra manera. Y entonces este momento en el que yo estuve en el mal, pues también estuve aprendiendo cosas que ahora me pueden servir para hacer el bien. Y mira, habiendo opciones, yo creo que hay esperanza. Y en estos 10 pasos para poder salir de esta crisis, de esta adversidad, de esta situación difícil por la cual estás pasando, van a dar este aliento para poder recuperar ese camino que quizás se había perdido. Y es para todos los ámbitos. Por eso queremos que escuchen con mucha atención y vayan anotando cada uno de estos pasos. Empecemos con el primero, Ángela. Empecemos por el primero. Dice, aceptar que cometió un error, pedir perdón. Híjole, qué difícil, ¿no? Empezaste por el lado complicado, Ángela. Pues es que es lo primero, aceptar que me equivoqué, aceptar que estoy en el mal. Y a veces como autoridad creo que puede costar trabajo, no sé, yo creo que es una situación importante de mencionar, sobre todo como papá, pues también te puedes equivocar, no nada más el hijo se equivoca, también como papá te equivocas, y el decir, no, yo cómo voy a aceptar que cometí un error, o cómo voy a reconocerlo. Y es tan importante, es lo primero que tengo que hacer. Me equivoqué, estoy en el mal, hice el mal. Híjole, pero qué difícil reconocer que las cosas no salieron como tú querías. Y en ese reconocer,
pues precisamente el héroe es cuando empieza a dar ejemplo, ¿verdad? De qué hacer cuando las cosas no salen. Y además le agregaste pedir perdón, ¿verdad? Que no solamente es cometer el error, así como hay un tropiezo, que seguramente te ha sucedido, ¿quién no se ha tropezado en la calle? Que incluso hasta caes y caes feo. ¿Cuántas veces no nos sucede esto en la vida y te levantas volteando? A ver quién me observó, a ver quién lo notó. Yo digo frecuentemente que alguien siempre nos está viendo, alguien siempre está escuchando, está al pendiente. Y qué mejor en este primer paso de aceptar que cometí un error, pero sobre todo animarse a dar el paso también de pedir perdón, de decir me equivoqué. Sí, porque muchas veces nos equivocamos al decir algo y a veces nos damos cuenta después de que ya lo hicimos. No sé, con un hijo a lo mejor al ser injustos con algún castigo que pusimos o con una consecuencia mala o con una mala palabra, ¿verdad? Y entonces darte cuenta que cometiste el error, te das cuenta después y entonces así lo dejas. Dices, no, pues ya sí que se quede. Pues entonces ahí sí lo reconozco, pero estoy siguiendo en el mal, porque entonces estoy siguiendo en lo pasivo. Así es. Entonces, el pedir perdón es acercarte a la persona y decir, aunque haya pasado tiempo, aunque ya lo haya hecho, y decir, ¿sabes qué? Me doy cuenta que te lastimé, me doy cuenta que dije palabras inadecuadas, me arrepiento de eso, y discúlpame, pedir perdón. Y mira, y es que esto hace que pongamos en evidencia este segundo paso. Darme cuenta, decías ahorita. Y es lo que da pie al segundo paso para poder salir de esta situación difícil, que es hacernos conscientes. Cuando ya lo vuelves consciente, como este segundo paso, pues es ahí cuando desarrollas un pensamiento crítico. Y digo crítico, no criticón, ¿verdad? Porque el criticón ya lleva jiribilla. Y en ese pensamiento crítico con conciencia, pues el primero observar, eres a ti mismo, ¿verdad? Y eres más consciente de la realidad. Puedes levantar cabeza y observar, así como en esa caída, pues que llegó, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué hago con esto? Con ese pensamiento crítico, como un segundo paso, pues también necesitaremos observar con esta visión, no nada más del aquí y el ahora, sino de podernos hasta cuestionar, ¿para qué me está sucediendo esto? Y no se queda el héroe solamente en el cuestionarse en el por qué. Con un pensamiento crítico, que además es un rasgo de una sociedad madura, cuando vamos desarrollando ese pensamiento crítico, se vuelve parte de llevarlo a todos los ámbitos, al trabajo, por supuesto a la familia, llevarlo con los hijos, poder preguntar de manera muy asertiva por qué y para qué esto que llega a nuestras vidas, lo bueno y lo no tan bueno. Pero cuando estamos intentando salir de una situación adversa y dejar atrás ese mal que nos llevó a situaciones y a circunstancias que no nos gustaron, pues es momento de fortalecer esa conciencia. Así es, el pensamiento crítico se desarrolla o se encuentra ya desarrollado en la etapa de la adolescencia, ¿verdad? Yo les comento mucho a los papás porque luego vienen, no, pero pues ¿qué va a opinar mi adolescente? ¿Qué va a saber? No, le digo, ya en la adolescencia por eso juzga lo que tú haces como papá, porque ya tiene un pensamiento crítico, ya puede él decidir o discernir que si lo que está haciendo está bien o está mal, si eso causó un daño al otro o no. Antes nosotros lo vamos mostrando como papás a nuestros hijos, pero ya a partir de la adolescencia tenemos esa capacidad de tener este pensamiento crítico en donde yo puedo ver los dos lados de la moneda siempre, ¿verdad? Y puedo entonces evaluar si lo que hice causó un bien, un mal, en dónde fue mi responsabilidad y dónde no. Y mira, y lo dices con mucha claridad, porque al identificar hacerlo consciente y desarrollar ese pensamiento crítico, nos va a llevar precisamente al tercer paso, que es hacernos responsables. Y digo hacernos responsables para no atribuirle esa responsabilidad a los que nos acompañan, al grupo,
¿verdad? Y digo esta responsabilidad del grupo como una justificación. ¿Cuántas veces no has escuchado a tu hija, a tu hijo, cuando le reprendes, cuando le comentas que hizo algo inadecuado y que inmediatamente te dice, pero todos lo hicieron, pero todos también... a todos nos fue mal. Así es, todos reprobamos, no fui nada más yo. Y seguramente has respondido, a mí no me interesan los demás, a mí me interesas tú. Y es precisamente este rasgo de responsabilidad, entendiendo desde el sentido ético de responder a lo que se espera de ti. ¿Qué se espera de ti? ¿Por qué el héroe, para poder salir de esa situación, de esto que estás viviendo y que no te gusta y que no es en orden al bien, fíjate nada más, para poder hacernos responsables? ¿Y responsables de qué? De lo que yo hice, en lo que yo me metí. Si pensamos un poco, por ejemplo, en las manifestaciones que hay ahora, no sé, en la Ciudad de México, que es donde más podemos ver en las noticias, ¿verdad? Defendiendo cualquier opinión que hacen los demás, pero luego como son en grupo, es más fácil que ellos en grupo pues se atrevan a pintar, a hacer estas pintas en paredes, en monumentos, quebrar ventanas, quebrar muchas cosas y destrucciones que hacen cuando hacen las manifestaciones. Entonces, ahí no asumes tu responsabilidad, ahí pues somos un grupo, además soy un anónimo, nadie me reconoce porque tengo cubierta la cara, y entonces ahí no estoy asumiendo una responsabilidad que me toca a mí, no, es el grupo, es lo que estamos defendiendo. Y entonces, pues para poderme ir al bien tengo que asumir lo que a mí me toca. Yo también cuando hablamos de familia, cuando trabajamos con familias o con parejas, es ¿cuál es tu responsabilidad en este problema? ¿Qué es lo que a ti te corresponde, verdad? Porque siempre cuando estamos en una situación de pareja es señalar al otro, es que tú no haces o es que tú haces, y entonces ya cuando quieres que realmente este conflicto de pareja termine, pues tienes que trabajar sobre qué puedo hacer yo. Y si no recuerda nada más, cuando vimos los 7 pasos en esa cuesta del mal, recuerda aquel paso que era deslindarnos de la responsabilidad personal. Que se prenda un foco amarillo, ¿verdad? Cuando ya estés buscando al culpable y no estés volteando a la parte de responsabilidad o a toda la responsabilidad que cargas tú. Por eso es tan importante el ubicar qué es lo que necesitamos hacer para poder responsabilizarnos. Y no lo hablo nada más como aquella persona que se puso hasta las trancas anoche, ¿verdad? Y al día siguiente, me acuerdo, me decía una persona que conozco, asumo que hoy voy a andar sumamente mal, literalmente crudo, ¿verdad? De que se puso anoche, se tomó todo lo que no se había tomado en una vida. Y le digo, ¿y eso en qué te hace diferente? No es solamente hacerte responsable de tus actos, sino adelantarnos, ¿verdad? Haciendo que las cosas sucedan. Por eso reiteradamente decimos que es en orden al bien, en orden a lo que debe ser. Siendo esta responsabilidad un tercer paso para poder resistir, para poder desarrollar esa capacidad y salir del mal, viene este cuarto paso, que es ¿cuál, Ángela? Reconocer el valor de uno mismo, no permitir que el grupo dé presión y te convierta en un objeto, te cosifique, ¿verdad? Así es. Entonces, reconocer el valor que tú tienes como persona y darte cuenta que eres valioso, aunque hayas estado en el mal, pues el tú querer hacer este cambio es el bien, es que tú te estés reconociendo, bueno, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Cuáles son mis cualidades? Y no dejo que el otro, porque generalmente cuando estoy en el mal estoy en un grupo, estoy acobijada por un grupo de gente que me está haciendo que me quede ahí. Y entonces no dejo que este grupo me utilice nada más como un objeto, como una cosa. A mí me gusta mucho esta palabra de cosificación. Es correcto. Y mira, esta cosificación que acertadamente mencionas, se presenta cuando ya vamos dejando que el grupo sea el que decida, ¿verdad? Pero también asumiendo esa responsabilidad y en ese reconocer el valor de uno mismo, también tenemos que aceptar que el grupo no me está haciendo bien. ¿Por qué? Porque también al grupo lo busqué yo.
Me busqué personas que respondieran como yo, que ubicaran esas circunstancias que a lo mejor viven semejantes y que respondan ante las situaciones como yo quiero que lo hagan. Por eso nos buscamos quien nos endulce el oído. Y es cuando me conviene que el grupo me diga qué hacer. ¿Por qué? Porque así no asumo mi responsabilidad. Pero tampoco estoy reconociendo el valor que yo tengo. Cuando estoy dejando que el grupo lo haga, en ese momento dejo el mando, dejo el timón a ese grupo. ¿A dónde me va a llevar? No lo sé. Pero algo que sí sé es que no es algo bueno, es que no es algo que me va a hacer mejor persona. Y te vas percatando de ello. Por eso cuando no reconocemos este valor en uno mismo, no me reconozco como persona y todo lo que de ahí deriva, pues esa cosa, ese algo en lo que me estoy convirtiendo, ya no un alguien, ese algo, pues resulta que se va a volver cada vez más inútil, cada vez menos adecuado para otros. Y esos pueden ser señales para poder volver a regresar a corregir la ruta, a tomar el timón de lo que tú eres y a lo que estás llamado a ser. Es bien importante esta parte de reconocer quién eres, ¿sí? No en quién te convertiste cuando estabas con ese grupo, ¿verdad? En quién te convertiste cuando estabas en el mal. O sea, que tú sepas quién eres, o sea, esta persona que puede reconocer que está en el mal, esta persona que ama, esta persona que puede tomar buenas decisiones, y no que te creas que realmente eres, pues ya, lo que sea, pues siempre soy así, siempre he sido así, ¿verdad? Así nací y así me moriré. E incluso es. en esa resistencia al cambio, que va a ser tema incluso de cómo fortalecer ese cambio la semana siguiente, pero buscamos la justificante, ¿verdad? Cuando es este cuestionamiento por parte de la pareja, es que así me conociste, así era, pues sí, nada más que eso fue hace 20 años y no es posible que no quieras iniciar ese cambio, que no quieras el ser mejor persona. Por eso nos vuelve a remitir a esto. Y ahí es donde hablamos de cosas justas, de esto que debe ser, y nos lleva al quinto paso. Este quinto paso, Ángela, en donde nos habla muy acorde a estos primeros 4, el quinto viene a fortalecerlos, es decir, respetar la autoridad cuando es justa, cuando esa referencia de autoridad es alguien muy cercano. ¿Por qué? Porque tiene todo lo necesario para poder corregir, tiene lo necesario y lo hemos platicado en este espacio, aún a pesar de haber fallado, por eso digo que viene a fortalecer los otros 4, cuando un padre de familia, él dice, pero ahora ¿cómo le digo a mi hijo, verdad? Que hay que hacer lo correcto, cuando él mismo notó que yo no lo hice. Pues sí, por eso es tan importante, previo a este paso, reconocer que hemos cometido un error. Y ahí es donde esta justicia, que podemos aclararla precisamente con nuestros hijos, con nuestros compañeros, tengo que decirte lo que es correcto, aunque no sea agradable en este momento. Pero ojo, aquí debo clarificar, si esta autoridad está haciendo un acto injusto, también lo debo decir. Por eso recordamos este paso del pensamiento crítico, ¿verdad? Tengo que señalar aquello cuando no está bien. No es solamente en el deber ser, sino en aquello que yo considero, aún a pesar de que yo haya cometido ese mismo error en otro momento, pues te faculta aún más para poderlo reconocer y señalar. No, y es que simplemente, o sea, si tú vas en una calle, la autoridad puso reglas de tránsito. Entonces tú llegas a un alto y está en la calle, en la esquina, hay un semáforo que te marca que está en rojo. Tú puedes decir, pues no viene ningún carro, está sola la calle. O sea, ¿para qué me tengo que parar en el semáforo en rojo, verdad? Pues está sola la calle. Pareciera que si yo no tengo este juicio crítico, si yo no entiendo que la autoridad es justa y pone reglas para un bienestar social, entonces me paso el alto, que al cabo que definitivamente ni un tránsito me va a ver, ni voy a chocar con nadie, ni le voy a hacer daño a nadie, no.
Pero si no estoy respetando esta regla que la autoridad justamente ha puesto para el bienestar de todos, pues entonces no quiero estar en el bien. O sea, significa ir haciendo estas cosas, ir respetando a la autoridad, aunque la autoridad no me vea. Si las reglas fueron justas, ¿no? O sea, yo la voy a respetar estas reglas que son justas, ¿verdad? Que son realmente buenas. Y si yo tengo mi criterio y digo, bueno, pues es que voy en mi coche, no voy a respetar el alto porque llevo una persona en una emergencia al lado mío, bueno, digo, sí es justo, pero voy a tomar esta precaución, voy a hacer las cosas porque ¿qué es lo justo en cada momento, ¿verdad? Por eso hay ambulancias en donde ellas se pueden pasar estas reglas, pero tienen un señalamiento y no lo hacen solamente pues como por pasarse la regla, sino que hay una indicación, porque sería injusto que estuviera esperando una ambulancia en una fila cuando haya algo más importante que sería el bienestar de la persona que va en ella. Y es que aquí es cuando hablamos, insisto, de cuando hay un bien superior, cuando eres capaz de reconocerlo. Cuando este bien superior, ahí es donde se presenta, es cuando el héroe entra en función y es capaz de decir, adelante, hay un bien superior, lo mío, que a lo mejor yo voy ahorita nomás a la tienda de la esquina, que a lo mejor ando de paseo, es la oportunidad incluso para enseñarle a los que van contigo, como pasajeros en la vida, de decirle, en ocasiones hay que dejar que pase ese bien superior. Y es tan importante porque el otro rasgo del héroe es hacer las cosas aunque nadie te vea. Es hacer lo correcto aunque nadie lo note. Es hacer lo correcto siempre. Por eso, de esta manera, esos actos en orden a lo justo, al respeto de esta autoridad, te van a dar también esa fuerza para que tú seas esa autoridad que esté estableciendo las pautas, las reglas, los criterios, los límites, ¿por qué no? Siempre en orden al bien. Y esto nos da paso al número 6, Ángela. Ya vamos pasando la mitad, ¿verdad? Así porque es. quedamos que eran 10 pasos. Empieza entonces, lo bueno. Vamos en el 6. Quiero que el grupo me acepte, pero valoro mi independencia. Distinguir cuándo debo de seguir al grupo y cuándo no. En los adolescentes, pues ellos siempre están buscando esta aceptación del grupo, que el grupo los acepte, pero no deben de perder su independencia, sus capacidades, su individualidad y saber cuándo realmente esto que el grupo me está llevando a hacer es bueno para mí o cuándo no es bueno para mí, cuándo lo debo de seguir y cuándo no. Mira, y cuántas veces no hacemos muchas cosas para que ese grupo me acepte. Y por muchas experiencias, seguramente tú lo ves con frecuencia en consulta, cuando se sigue haciendo lo necesario para que el grupo acepte, finalmente no vas a satisfacer las necesidades del grupo. ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo en función a tu propia convicción, estás haciéndolo solo por aceptación. Y en ese querer que nos acepten, pues se cometen muchísimos errores. Por eso es importante que en este sexto paso, pues identifiquemos con valor, con mucha sentido de propósito. Sé que es difícil decirle esto a un adolescente. Sé que es difícil decirle a tu hijo, a tu hija, que el más importante es ella, que más importante es él. ¿Por qué? Te van a decir, qué anticuada eres, mamá. Qué pasado de moda, qué poco cool eres, papá. Porque pareciera que es una realidad muy diferente a la que él vive. O cuando los amigos, hablando en el matrimonio, no sé, creo que ocurre más en los hombres, pero ya también ocurre en las mujeres, Carlos, que te dicen, no, pues, ¿qué te va a pasar, verdad? Pues, ay, ¿a poco te pegan? O, vente, pues, una copita, no se le niega a un amigo, y entonces el amigo te lleva y dices, no, pues, tienes razón, ¿verdad? Y empiezas a escuchar al amigo. Empiezas a escuchar amigo, si podemos nombrarlo así, con comillas, ¿verdad? Porque entonces el amigo que realmente es amigo busca tu bien. El que no está buscando tu bien, entonces se convierte pues en un compañero nada más, que te está acompañando en hacer en este caso el mal, ¿verdad? Habrá momentos en el que sí es el bien, pero tenemos que estar muy atentos cuando realmente esto que el grupo me está invitando a hacer,
me va a llevar al bien. Tuve un paciente esta semana justamente que él pues salía del trabajo, es casado, tiene un bebé de 3 meses, y luego él los fines de semana salía del trabajo y se iba con los amigos a tomar cerveza, ¿verdad? A pasarla, él decía que bien, ¿sí? Él decía, a pasarla bien, a pasármela bien, a desestresarme. Le dije, ¿en qué momento la familia no es un desestresante también para ti? ¿En qué momento entendiste que el desestrés es nada más con los amigos y luego pues ya te encontrabas el amigo? Es más, el amigo ya sabía a qué hora llamarle porque ya sabía que iba a salir del trabajo para decirle, pues pásale para que te tomes unas aquí conmigo. Y entonces, pues viniendo aquí con la terapia y todo, me dice la semana pasada, dice, el fin de semana ya no me fui con los amigos. Dijo, ya no, y le dije, ¿qué hiciste? No, pues ya no contesté el teléfono. Okay. Pareciera insignificante, ¿verdad? Sí. Pareciera que tiene poca importancia, nada más no contestar una llamada. Y dijo, ya no contesté el teléfono. ¿Y qué hiciste? Me fui con mi esposa, me fui con mi bebé, nos la pasamos bien a gusto, pusimos películas. Dijo, es algo que no hago. Que mi fin de semana siempre es pues con los amigos, irme con ellos. Y pues eso estaba destruyendo su relación. Y mira, siempre va a haber un bien mayor, pero en ocasiones nosotros no lo podemos distinguir. Por eso el valorar tu independencia requiere, sí, mucha valentía, claro, pero también el tomar esas pequeñas decisiones, como este caso que nos compartes, Ángela, de no contestar una llamada. Yo le agregaría, seguramente hay grupos de WhatsApp, personas que tienes agregadas en Instagram, que no te están haciendo bien, que no te están ayudando a que seas una mejor persona. Toma esa decisión hoy, valora esa independencia como ser único y irrepetible que eres, qué es lo que te hace bien y qué no. Y a lo mejor es momento de salirse de algunos grupos de chat, ¿verdad? Y qué complicado es para muchos, ¿no? O sea, a mí me ha pasado con mis hijas, que están en algún grupo y le digo, pues salte del grupo. Mamá, pero es que ¿qué van a decir? Es que pues van a ver que me salí y luego van a decirme que por qué me salgo, que no estoy de acuerdo. Y es complicado, ¿verdad? Tener que dar esta respuesta de ser independiente sobre tu manera de pensar y entonces enfrentarlo y decirle, no, ¿sabes qué? Pues es que no me gusta que me mandes este tipo de videos, no estoy de acuerdo con tu forma de vivir o no estoy de acuerdo con lo que publican y por eso me salgo. Y mira, y la verdad es que no es casualidad, Ángela, pero esto nos lleva al 7º paso, de cuidar cómo te presentan las cosas. Cuando te piden hacer algo que no es precisamente lo más adecuado, cuando se muestra como que sí, ¿verdad? Cuidado con eso que te piden. Por eso estas alertas se vuelven a presentar como un 7º paso. Este caso puede ser, o muchos otros que incluso hasta justificas como algo, pero es bueno. Un ejemplo, recuerdo una persona que se sumaba a un grupo de ciclistas, y vaya que respeto mucho a los deportistas, me encanta el ciclismo, por eso conocí este caso cercano, que argumentaba a su esposa, decir, oye, pero entonces no quieres que haga algo, que no haga deporte, que no quieres que cuide de mi salud. Cuidado cuando se presenta como algo bueno, cuidado el cómo se te presenta. Por supuesto no es que sea malo hacer deporte, pero quitarle tiempo a la familia, quitarle tiempo a tus hijos, hoy que se vuelve más evidente que nunca, que quizás con hijos adolescentes o ya jóvenes, que requieren ese acompañarles, y tú te estás yendo toda una mañana, ¿verdad? Hacer deporte en aras de mejorar tu salud. Cuidado cómo se presentan cómo se te presentan esas cosas disfrazadas de buenas, pero que a lo mejor no lo son tanto, Ángela. Sí, y hay que hacer esta reflexión, o sea, estos pasos, pues sí tienen como un camino, pero también hay que regresar, de verdad, a pensar y volver a reflexionar y volver a tener este pensamiento crítico, porque obviamente el mal no se va a presentar como mal. O sea, pues ni modo, o sea, si lo disfrazáramos pues como el diablito de colita y cuernitos, pues no, el mal no se va a presentar así, las cosas malas se presentan atractivas,
se presentan buenas, se presentan antojables, Pero ¿verdad? un buen maestro y guía decía, lo malo se te va a presentar agradable, sabroso, el bueno incluso, pero además disfrutable, que dices, ¿qué pero le pongo? ¿Cómo que no lo estás viendo tú así, verdad? Y además te encargas de invitar a otros, que no nada más te quedas en aquello que tú creías que era bueno y cómo se te presentó. La verdad es que no lo pudiste reconocer y te estás llevando de corbata a muchos más en el camino. ¿No? Y es que luego cuando entendemos que, o queremos entender que la felicidad solamente es el placer, entonces pues muchas veces el mal es placentero, si no es que todas las veces. Entonces el mal es así placentero y pues si te dicen, no, pues para que seas feliz, haz lo que tú quieras, vive el placer, disfrútalo ahora. Entonces el placer se va a mostrar como una situación que me encanta, que me hace feliz, pero pues en un principio. Vive el momento, ¿verdad? Sí. Dicen el aquí y el ahora. Cuando esta visión del héroe no es el aquí y el ahora, es una visión desde aquí y hasta la eternidad. ¿Por qué? Porque soy consciente. Tienes mucha razón en esto que dices de estos pasos previos que debo tener en cuenta aún en este séptimo paso para poder ubicar en dónde me encuentro. Siendo así, pues otra vez llega este octavo paso, Ángela. Que pues una cosa te va llevando a la otra, ¿verdad? Correcto. Entonces este octavo paso para tener esta actitud resiliente del mal es no dejarme atrapar en el momento. Lo que ahora parece bueno, a la larga es malo. A mí me gusta mucho hacer esta reflexión con los adolescentes, con los jóvenes, con respecto a ver, esto que estoy haciendo ahora, ¿me causa placer hoy? Pues a lo mejor hoy sí. Pero a ver, esto que estoy haciendo, ¿me va a causar placer en un mes? ¿En un año? ¿En 5 años? O sea, no sé, como por ejemplo, dejar la escuela. Pues dices, sí, qué padre, hoy la dejo, ya no me quito del problema de la tarea, del maestro que me está molestando, o sea, ya, en ese momento parece que es placentero, pero en un año me va a haber parecido bien el haber dejado la escuela, o en 5 años, en 10 años, cuando ya sea un adulto y tenga que trabajar y no obtenga un trabajo porque porque no tengo estudios. Entonces, tengo que pensar siempre en esto, o sea, en este tenor de si mis actos y lo que estoy decidiendo hoy me va a seguir causando este placer a lo largo del tiempo. Si no es así, es porque esta decisión de hoy me va a causar un mal. Mira, yo recuerdo un ejemplo. Una vez se acercaban unos padres de familia a preguntarme respecto a su hija que salía de bachillerato. Ella quería tomarse un año sabático. Y al tomarse ese año sabático, y vaya, hago la acotación que el 2019 fue el año en el que más jóvenes tomaron un año sabático. Fíjate nada más lo que no sabían lo que venía en el 2020. No, se querían ir fuera, algunos querían con la justificación de aprender algún idioma, irse al extranjero, irse a vivir con un grupo de amigos que curiosamente salían también junto con ellos del bachillerato. Y me decían, ¿qué debo hacer, Carlos? ¿Le permito que se vayan en respeto a su individualidad, que se vaya un año fuera y que de regreso vea qué quiere hacer de su vida? Que utilice este año para pensar. Sí, que lo medite. Sí. Necesita tiempo para poder ubicar con claridad su vocación. Antes de responderle, yo le dije, ¿qué harías tú? ¿Qué crees que se debe hacer? ¿Es correcto o no es correcto? Le digo, no conozco a tu hija. Él me decía rotundamente, yo no quiero, pero ¿cómo le puedo decir que no cuando a su hermana mayor le permití hacerlo? Otra vez el momento, ¿verdad? ¿Y cómo te fue con tu hija mayor? Pues ahí me decía, híjole, todavía no sabe ni qué quiere estudiar. Y ahí es donde, mira, la respuesta la tienes tú. Cuando nos dejamos llevar por el momento, que las circunstancias, que las decisiones, incluso del pasado, nos llevaron a asumir un rol diferente, pues es momento de hacer lo correcto. Porque en este momento algo pareciera bueno, a la larga quizás no lo va a ser. Y es este ejemplo clásico de los estudios, por el que quizás muchos de ustedes están pasando ahorita de qué hacer, qué decidir, para poder asumir esa responsabilidad
No me refiero incluso en un futuro muy lejano, en un corto plazo, en un mediano plazo en el que podrás ver las consecuencias de esta decisión que tomaste. Sí, y lo vemos también así como, bueno, ¿quién está haciendo hoy que hoy que está haciendo no te dé vergüenza en un futuro? Si es probable que lo que está haciendo hoy te vaya a causar este miedo a mostrarte, por ejemplo, en los jóvenes, en una persona que no tiene hijos, digámoslo así, lo que estás subiendo en tu Facebook, lo que estás compartiendo, lo que estás diciendo, no te va a avergonzar cuando seas un padre de familia y se lo vas a poder mostrar con toda libertad a tus hijos. Entonces estás en el bien. Pero si no se lo vas a poder mostrar, si tú no vas a querer que tus hijos vean esa información, esa fotografía, eso que tú estás haciendo ahorita de joven, pues entonces haz un alto y piensa en el qué mal estás metido que no quieres mostrar el bien. Y recuerda aquel momento de las películas, cuando el policía arresta al delincuente, cuando le lee sus derechos y le dice, todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Recuerda, ponlo siempre en orden al bien. Todo lo que diga puede ser usado en mi contra. Estoy de acuerdo, porque si es en orden al bien, aplica también entonces para mí. Aplica para ti como aplica para muchos más que queremos salir adelante y continuar con este proceso. Pero mira nada más cómo nos lleva a este noveno paso, a este paso que pues se presenta también como un riesgo, ¿verdad? Al no querer asumir esa responsabilidad de la que platicábamos. Y llega en el momento en el que tengas que hacer un discernimiento, tengas que tomar esa decisión que tanto te cuesta trabajo y se presentará el noveno paso, ¿verdad, Ángela? Sí, no dejarme acosar por el miedo, porque entonces, pues muchas veces el miedo te detiene a dar el paso para descubrir el mal e irte al bien. Y entonces te da miedo que vayas a perder pues una libertad, te da miedo que vaya a haber represalias también, porque muchas veces de parte del mal, del grupo, de los amigos, pues entonces ya hay un rechazo, ya te juzgan, pues muchas veces discriminan, y entonces pues el que puedas enfrentar este miedo y que digas, prefiero ser libre a seguir atado a esta mentira de que estoy de acuerdo con ustedes. Pero, ¿y si me dejan de hablar? ¿Y si se enojan mis compañeros? ¿Y si ya no tengo amigos? Fíjate, se va a acabar el mundo, ¿verdad? Decía por ahí un adolescente, entonces ya no quiero saber de la vida. ¿Qué hacer en este caso cuando se presenta el miedo? Y aquí es recordar desde qué es el miedo, ¿verdad? El miedo es algo instintivo que tenemos las personas desde lo más profundo de nuestro ser. Nada más no hay que dejar que ese miedo nos paralice. Ese miedo hay que aprovecharlo como ese rasgo de supervivencia, que nos mueva a hacer lo correcto. A lo mejor en el momento no tan pensado, pero cuando se tiene claridad y esto se va dando de manera cotidiana, ese miedo se empieza a alejar. ¿Por qué? Porque una cosa es tener miedo y otra muy diferente, tener temor de todo lo que llega. Y entonces, ¿qué? Ya entonces no salimos. Entonces, ¿qué vamos a hacer después de esta pandemia? Entonces, ¿qué le voy a decir a mi hijo? ¿Qué le voy a decir a mi hija? Y aquí es donde es importante, al no sacrificar esa libertad, al no sacrificar esa individualidad por miedo a esas consecuencias, es cuando debemos desecharlo y poder ubicar con claridad. Seguramente hay personas que se han acercado a ti y decir, mira, levanta la cara, observa lo que sí tienes y empieza a ubicar con mayor claridad hacia dónde vas. Sí, y es que pues este miedo que es natural, que no significa que, bueno, si soy un héroe no debo de tener miedo, no. O sea, el héroe también tiene miedo, también en muchos momentos tiene miedo de enfrentar el mal, pero que no te quedes ahí como tú bien lo dijiste, es que te paralice y que por miedo a muchas de las cosas que sufrimos los seres humanos, una de las más importantes quizás al quedarme solo, ¿verdad? Al ser abandonado por el grupo, al ser abandonado por otros y luego a que otros todavía aparte pues me hagan pagar algo porque los acusé, porque en esto irme hacia el bien quizás es destapar el mal.
Entonces, porque los acusé, luego los demás me dejen solos, y no solo solos, sino que vaya a sufrir alguna consecuencia. Y pues es ahí donde está el heroísmo, el acto heroico. Por eso es tan importante, lo hemos dicho en diferentes espacios, es tan importante acompañar, ¿verdad? Aún en esa soledad tan grande que se llega a sentir, y lo peor, en esa soledad acompañada, en la que me siento relegado, relegada, es importante entonces ubicar, ¿verdad? Que esa situación, si es momento de estar, ¿por qué no? Pasando esa etapa, pues también vivirla dignamente. Seguramente después de hacer algo bueno, vendrán cosas mejores. Son etapas en las que te pone a prueba precisamente el mal, ¿verdad? Que no quiere que salgas de esa situación en la que ya te tenía atrapado. Por eso, de manera natural, bien lo dices, Ángela, el miedo se presentará, pero no hay héroe, te lo digo, que no sienta miedo. Y aún, decía por ahí un superhéroe, en esta soledad en la que me toca decidir el rumbo de lo que debo hacer, si seguir haciendo lo que es correcto o seguir agradándole a los demás. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Y aquí es cuando viene este 10º paso. Pues el 10º y último es: puedo oponerme a personas que hacen actos injustos o ilegales. Puedo hacerlo. O sea, sí es algo que puedo y debo, ¿verdad? Hacer saber a las autoridades de actos violentos que en un grupo o en un individuo están por hacerse o se han hecho. O sea, esto es algo que alguien que ya eligió el camino hacia el bien, o que eligió regresarse del mal, convertir el camino, pues tiene que hacer. Tiene que poder decirle a la autoridad que algo malo se está haciendo. Entonces, que no seamos impunes, que no, pues digo, en nuestro México hemos oído muchísimas veces sobre la corrupción y no hacemos nada, nos quedamos callados, vemos el delito de al lado y no hacemos nada. Estamos en esta pasividad hacia el mal. El acto heroico significa el que, si tú quieres que algo bueno empiece a suceder, pues hay que señalarlo. Y mira, en ocasiones este paso también nos lleva a reconocer que hay personas, aunque no me caen bien, aunque no son del todo de mi agrado, pero están haciendo lo correcto, ¿verdad? En el trabajo quizás se te ha presentado, ¿verdad? Aquella persona con la que no tenías ese clic, no era precisamente empática la persona, y te toca trabajar junto con ella, ¿verdad? Es momento de no oponerme a lo que hacen otras personas cuando son cosas justas, cuando son cosas buenas. ¿Por qué? Porque precisamente es momento de sumarse. Como un rasgo muy característico del héroe, pues es hacer esta alianza, ¿verdad? Sobre todo de aquellos que hacen las cosas en orden al bien, a lo justo. Y te puedo decir y adelantarme un poco, te vas a topar con personas así, ¿verdad? El que incluso no sean, y lo has visto en las series más conocidas, que en ocasiones habrá que convivir con personas que no me agraden, pero cuando tenemos un objetivo común, cuando tenemos ese sentido del bienestar, del bien ser, del bien hacer, pues nos va a llevar a trabajar en conjunto. Y puede ser que muchas veces cuando hagamos todas estas cosas que van en contra de los grupos que están haciendo algún mal o que te están haciendo algún mal, pues te encuentres en esta sensación de soledad, pero siempre te vas a encontrar con gente luego que te va a acompañar, que te va a aplaudir, que te va a decir bien, que no te sientas mal por lo que hiciste, eres un héroe. Y habrá gente que incluso te diga: yo no me hubiera atrevido, pero qué bueno que te atreviste, era necesario, yo debí de haberlo hecho, pero qué bueno que lo hiciste. Entonces, pues siempre pues escuchar a las otras personas, porque siempre van a llegar, o sea, como lo hemos dicho desde el primer programa que tuvimos, de verdad, hay mucha gente que está en el bien. No es pensar solamente, el mal se nota mucho, pero tenemos que trabajar entonces en esta construcción heroica para que el bien también se note. Y mira, por eso es que el día de hoy queremos dejarte como una reflexión, que el heroísmo es un antídoto para el mal, pero no es hacer cosas extraordinarias.
Los héroes deben pasar de ser excepcionales, de ser extraordinarios, a ser personas ordinarias, que hacen, como bien lo decías, Ángela, actos heroicos. Porque este será tu mejor rol, porque no se queda en el aspecto fantasioso, inalcanzable del héroe de los cómics, sino un héroe de carne y hueso, que hace lo correcto en lugar de lo agradable, que hace lo ético en lugar de lo práctico, que trabaja siempre en orden al bien. Y además, ¿qué es lo que lo mueve? El amor. Por eso, cuando ponemos como cereza del pastel este rasgo, pues, ¿qué no estarías dispuesta a hacer por tus hijos? ¿Qué no estarías dispuesta a hacer por tus seres queridos? Y esto es importante decirlo, que sea movido siempre por el amor, pero en orden al bien, Ángela. Así es, me decía una persona esta semana también, me dijo, pues es que, pues para no hacer el mal, pues tengo que amar, ¿verdad? Así nomás. Así de facilito, así de concreto. Digo, pues sí, porque si amas, no vas a hacerle el mal a nadie. Entonces, le digo, si tienes esta conclusión en tu vida, adelante, ya nada más tienes que amar, ya nada más eso tienes que hacer. Entonces digo, pues ya dije, ya, ¿verdad? Ahora lo tienes que hacer vida, pero ya al menos está en este juicio crítico, en este pensamiento crítico. Y pues como bien lo decías, el héroe no tiene que ser alguien extraordinario como lo hemos estado mencionando. Tiene que ser esta persona que haciendo estas cositas diarias, haciendo el bien diario, va a ser ese modelo para que otros digan, él está bien, está haciendo el bien, se siente bien, está en el bienestar, entonces yo quiero ser así. Y mira, recuerda que alguien te está observando, alguien te está siguiendo tus pasos, y en ese seguir tus pasos, recuerda que pueden ser esas personas muy cercanas, tu pareja, tu esposo, tu esposa, o qué mejor, tus hijos, ¿verdad? Que les estás modelando por dónde conducirse. Que habrá momentos de dificultad, pues que no es así la vida, ¿verdad? Que no se presentan, quien ya está exento de que algo difícil, adverso no se le presente. Pero es ahí donde hay la oportunidad enorme de poder surgir como héroe. Si me permites, Ángela, vamos dándole lectura a algunos comentarios y saludos que nos dan las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Saludar a Mari Ramírez, gracias por el tema, saludos desde Guadalajara. A Pati Franco, qué buen programa, felicidades Ángela, felicidades Carlos. Agradecerle a Rosa Otilia, hay que predicar con el ejemplo, nos dice, nada más, nada más. Eso es ser un héroe. Por supuesto, desde ahí ya lo estamos haciendo. Sí. Luis Jesús, saludos a Ángela y a Carlos, gracias compadre, un fuerte abrazo a ti y a tu familia. Jess Cimental nos está viendo, un gran abrazo, igualmente para ti Jess, el que nos sigues, saludos a Abigail, mira hasta Tepic, Nayarit nos están siguiendo, ya somos internacionales, Ángela. Muy bien. Pues agradecerles muchos más comentarios que están surgiendo en torno a este tema de el cómo salir adelante en orden con la resiliencia para salir adelante ante el mal. ¿Qué podemos hacer como un último comentario ya en esta recta final, Ángela? Pues que este camino, esta conversión hacia el bien no será sencillo, que tendrás que ser perseverante, que tendrás que pues aliarte de algunas personas que también te ayuden a este camino del bien, que elijas las personas que te acompañan para que puedas entonces hacer esta conversión. Y mira, esa es una actitud fundamental del héroe. Y a ti te digo, que me estás viendo, que el héroe sabe esperar, que el héroe sabe aguardar el momento adecuado. Quizás te estás preparando, pero no lo sabes. No lo sabes para algo que vendrá, y estoy convencido, mucho más grande en tu vida. Por eso, replantéate el día de hoy, ¿qué representaría actuar cuando los demás no lo hacen? ¿Qué representaría quedarse callado cuando otros están hablando? ¿Qué representaría el hacer lo correcto cuando todos o muchos de los que te rodean no lo hacen? Por eso esta tarde pues queremos dejarte
esa reflexión, actuar de manera clara y dejando de lado en ocasiones ese yo individualista para convertirlo en un nosotros. No es casualidad, Ángela, que en algunas películas, en algunas series, se han formado ligas, ¿verdad? La Liga de la Justicia. Por supuesto, con superhéroes muy diferentes. Sí. Unos más jóvenes, otros más grandes, pero sumando. ¿Qué es lo que te queremos dejar de mensaje el día de hoy? Y en ese sumar, pues se trata de seguir construyendo héroes, como lo venimos haciendo cada semana en tu programa Con Sentido Humano. Ángela. Pues agradecerles a todos, solicitarles nuevamente sus preguntas, sus comentarios, que nos hagan saber sobre qué otros temas les gustaría conocer, sobre alguna duda de cómo guiar y construir en sus hijos a esos héroes. Entonces, pues que tengan un gran día. Invitarles a seguir compartiendo este espacio de Construyendo Héroes. Nosotros les esperamos la semana siguiente, igual a las 12 del día, como todos los viernes, y invita a más personas, danos tus preguntas, tus cuestionamientos, tus propuestas de temas que quieras que abordemos en este espacio para seguir hablando con sentido humano, como cada semana, y poder responder aquello que quizás el día de hoy se está presentando como una inquietud muy grande en tu vida. Desearte el mejor de los fines de semana, saludar y agradecer al titular de este espacio, a Cuy Valenzuela, que seguramente nos está escuchando y que lo podremos seguir el día de mañana en un programa más de Hablemos con Sentido Humano. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.